La remera no hubo remera. No, claro. No mangues acá. Pero acá está enfrente. Sí, lo que estamos hablando de botellas. Sí, Es una tentación. la gama alta, no pidas nada. Pero démosles un contexto. Ahora, en Vorterix, es momento de vinos de terroir con Sebastián Zucardi, uno de los más destacados winemakers del país. Estamos con Sebastián Zucardi. ¿Qué tal, Sebastián? Perdón, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Querés usar auriculares? No. Puedes usar aquello, eso que tenés ahí al costado. Tu volumen es ahí el que está al costado. Hijo y nieto de bodegueros. Es director de enología de familia Zucardi, ¿no? Sí, me toca trabajar con el equipo haciendo los vinos. Con la familia. Sí, es la familia. Bueno, yo soy la tercera generación en la bodega. Tú igual toda una historia, la verdad, con la familia, ¿no? Mira, las empresas familiares pueden ser cosas maravillosas o cosas muy feas, pero en mi caso es increíble lo que pasa y la verdad que nuestra pasión es hacer vino. Y en el caso de mi hermano hacer aceite de oliva y está toda la familia metida. Mi abuela tiene 89 años y sigue trabajando con nosotros. De chico estabas siempre estuviste en bodega, siempre estabas en Mendoza, es parte de tu vida. Sí, nuestra vida ha sido siempre relacionada a los viñedos y a la bodega, y en la familia, la mesa familiar se habla de vino, se toma mucho vino, se habla de vino? botellas. Sí, es nuestra vida, no hay un límite entre lo que hacemos en la Pero vos bodega sos y lo que ingeniero hacemos agrónomo, diseñás vino, lo haces también, haces vendimias en otras partes del mundo. Ahora vamos a charlar un poco más de todo eso. Bueno, porque tiene que ver con eso. Cuando en esta actividad la maravilla es que uno te apasionás, te metés, y tiene que ver con, mi pasión es el vino, mi hobby es el vino y casualmente mi trabajo también es el vino. ¿Y te gusta el vino? Sí, yo siempre digo, antes de ser un hacedor de vino, soy un tomador de vino. Mi pasión es probar vinos del mundo, viajar, visitar productores. Es ingeniero, o sea, hizo una carrera. Por lo menos estudió. Se puede claro. chupar y estudiar. Sí, se puede. Claro. Ven que se puede. Claro, viste, siempre te dicen, vos le decís a tu hijo, loco, estás estudiando, concentrate. Ahora, para aprender de vino hay que abrir muchas botellas y hay que probar mucho vino. Es la única forma. Y se puede viajar mucho también a través del vino. O sea, no solo trabajás para tu bodega, te das los gustos de también trabajar afuera. Bueno, toda la etapa de formaciones, tuve la oportunidad de, aparte de trabajar con la familia, poder hacer vendimias afuera, viajar, porque la cosecha en nuestra zona, en el hemisferio sur, es en marzo-abril, y la cosecha en el hemisferio norte es en octubre, septiembre-octubre. Entonces, tenés la posibilidad en nuestra actividad de hacer más de una cosecha por año. Y en toda la etapa de formación la idea fue salir, aprender, ver cómo se trabaja en otros lugares, compartir con otros productores. Sebastián, cuando uno habla del vino argentino, hay que hablar de distintas etapas del vino argentino, ¿no? Hoy en día estamos con viñedos que han aprendido mucho, que se han fusionado con otras generaciones que fueron a aprender afuera, que entendieron también que de la vieja escuela hay mucho para hacer, pero que se puede industrializar de formas mucho más eficientes y que siguen haciéndose buenos vinos. Y a Argentina le costó entender esa transformación, ¿no? Un poco. Mira, el vino es una actividad generacional y cada generación debe hacer su aporte en un camino en el que estamos recorriendo. Pero hay algo que es muy importante. Argentina es un país, dentro del hemisferio sur de los países productores, un país un poco diferente, porque nosotros nos parecemos más al viejo mundo que al nuevo mundo. Claro, hay argentinos, un problemón. No, pero la viticultura empieza con inmigrantes italianos y españoles que vienen con la tradición de tomar vino y lo hacen y hacerlo. Entonces se genera un mercado nacional muy grande, muy, muy grande. Entonces Argentina no se preocupa por la exportación o no planta viñedos pensando en la exportación, sino que los planta pensando en el mercado nacional. Y lo que pasa después es que, bueno, en los años 90 se abre la exportación, empezamos a salir a vender vinos al mundo. ¿Tarde? ¿Un poquito tarde para cómo estaba el mundo? Y lo que pasa tarde, yo no sé si es tarde o temprano. A ver, hay muchos países en el hemisferio sur, como Chile, como Australia, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, que se plantaron viñedos pensando en la exportación. En Argentina el camino es diferente. La programación fue distinta. La planificación fue distinta. Sí, es que no sé si hubo una planificación, era la tradición, la cultura. El vino es alimento en nuestro país, es nuestra bebida nacional. Y luego, bueno, en los 90 cae mucho el consumo por una cuestión natural de cambio de hábitos, y se empieza a salir a exportar. Y ahí hay un cambio cualitativo, porque cuando salís a exportar te encontrás con estándares de calidad mucho más altos. Y Argentina se hace muy conocida por el Malbec. El Malbec se relaciona muy rápido al país. Argentina es sinónimo de Malbec y Malbec es sinónimo de Argentina. ¿Está bueno que el país haya encontrado un varietal, una uva? Es muy bueno para Argentina ese proceso,
pero Argentina tiene, desde mi punto de vista, que es el punto de vista de un productor en una región, para mí Argentina ahora debe agregar un valor más, que es hablar de cosas que no se pueden hacer en otro lugar. Porque la variedad, vos podés plantar la variedad en cualquier lugar del mundo y haces un vino que le pones la variedad. Entonces, ha sido muy bueno para Argentina el Malbec porque realmente ha sido verdad, no ha sido un plan de marketing. Ha sido los viticultores en el viñedo. Boludo, el Malbec que están haciendo. Los viticultores en el viñedo iban multiplicando el Malbec porque era la variedad que mejor funcionaba. Pero la próxima etapa es lograr vinos que tengan identidad, vinos que no se pueden hacer en otro lugar del mundo. Y es ahí a donde nos movemos a hablar más del lugar que de la variedad, o combinar el lugar con la variedad. Para empezar a hablar del tema. Y bueno. No, si va a descorchar, cagá. No, sí, Sebastián, tenés no. conducta. Aguanta un poquito más. Descorchalo. A ver si lo descorcha distinto que otro, ¿no? También. Bueno, ya tiene más clara la parte de cortarle. Tiene un destapador con filo. Sí, ya hay marco diferencia. La otra también es que lleva un destapador encima. ¿Viste que uno siempre dice, ¿dónde mierda está el destapador? No se puede salir sin un destapador. Es medio raro. Sí. Ya ese ruidito. No, ya nos quedamos callados. Para mí es música. La mierda. Y el Música destapador para no mis es oídos. supersónico, no es que sacó el destapador. Claro, no es que hizo uno. Es algo. No, es el de. A mí me claro. gusta ese que le inyecta aire, el que le pones y Sí. tira aire y Y ¡paf! Te lo Pero tira ese para es muy arriba. moderno. Es boludo, Es pero moderno, claro. ¿Este es un vino tuyo, digamos? Sí, esto es dentro de la familia. Hacemos algunos vinos que hablan mucho del lugar. Y esto está dentro Se lo acerco a ella también. de un vino que se llama el Aluvional. Y dentro de Aluvional la idea es hacer diferentes vinos, siempre todos hechos a través de Malbec, pero que lo que comuniquemos es el lugar. Entonces en este caso traje 3 vinos que vienen de 3 lugares diferentes. El que estamos probando ahora es un vino que viene de un pequeño pueblo que está en el Valle de Uco, a 990 metros sobre el nivel del mar, que se llama La Consulta. Luego traje otro que está en una zona como a 5 kilómetros que se llama Vistaflores, y otro que está en una región muy cerca de La Consulta, otro pequeño lugar que se llama Altamira. La altura, el sol, todo eso le da, hace que el sol le llegue de distintas temperaturas. Como no pueden subir y bajar los viñedos, digamos, lo van poniendo en los lugares. Es eso, ¿no? Es Mirá, como acercarlo o alejarlos del sol. Cada vino está definido por las características climáticas y de suelo que tiene el lugar, y te da vinos con unas ciertas características, una cierta personalidad. Siempre es una combinación de cosas, que es altura, el tipo de suelo, la exposición. La altura es un factor muy importante porque a medida que nos arrimamos a la montaña, subimos, y a medida que subimos vamos a zonas más frías. Entonces normalmente cada vez que vamos a cultivar a zonas más altas nos estamos moviendo a zonas más frías. A mí me gusta definir que los vinos que hacemos en Argentina son vinos de montaña. Todo lo que tiene que ver con la definición tiene que ver con la montaña. No hay viñedos a nivel de mar. Empieza a haber ahora, pero hay algo muy chiquito. Si vos mirás, el 99,9% de nuestra vitivinicultura está cerca de la montaña. Y la montaña nos da que cultivamos en un desierto, aislados del mar, muy lejos del Atlántico, muy cerca del Pacífico, pero con la montaña en el medio, que nos corta toda la influencia oceánica. La montaña nos da, sobre todo, la altura, y la altura nos acerca mucho al sol, que es lo que vos decías, y esa luz tan fantástica que tenemos en Mendoza se siente muchas veces en los vinos. La altura nos da... Pará. Un poeta. Sí. Sí. Enamoró. No solo me interesa, sino que encima lo está contando. Te lo cuenta lindo. Y el otro problema que tengo es que no sé cuándo poder tomarlo, ¿no? Ya. Yo hasta que él no tome no voy a Sí, No, tomarlo. ya. Ella lo Tomar yo probó. primero. Perfecto, la altura, perfecto. No, y el agua, todo el agua ¿El con agua la que también? regamos viene de la montaña. La montaña en invierno está completamente blanca, y luego a través de los deshielos usamos ese agua que es muy pura para regar. Y lo último es que los suelos también vienen de la montaña. Hemos tenido grandes glaciares hace millones de años, y luego esos glaciares derritiéndose movieron material desde la montaña hacia las zonas más bajas, que es donde cultivamos. Entonces, clima, agua y suelo vienen de la montaña, vinos de montaña. Sebastián, cuando uno prueba estos vinos, lo primero que sentís es decir, nunca, bueno, ¿por qué le llaman vino al otro? ¿No? Porque tienen otro cuerpo, otra textura, son como más consistentes, no parecen líquidos casi, son pasan a otro nivel. Bueno, creo que hay un Tienen vino... humedad, pero no son líquidos. No, pero hay un vino para cada momento y hay un vino para cada nivel. Lo que estamos probando ahora son lo que buscamos nosotros como las Fórmula máximas 1. expresiones del lugar. Hay algo que me pasa, por ejemplo, yo ya no sueño con el vino perfecto.
Yo sueño con un vino que hable y muestre las características de un lugar en particular. Y la consulta es un lugar que no se puede hacer en otro lugar del mundo y que tiene características particulares, tiene esta identidad. Entonces lo que buscamos con esto es que se muestre ese clima, ese suelo y por supuesto la filosofía del productor, porque cuando hablamos de terroir, hablamos de clima, hablamos de suelo, pero hablamos de quien hace el vino también. Cuando arrancás con la elaboración, ¿qué es lo primero que es? Encuentran el lugar, analizás el suelo, las condiciones del sol, la altura, temperatura, y ahí vas a buscar la uva justa para plantar en ese lugar, ¿o es al revés? Mira, los vinos se hacen en el viñedo, estos vinos. El mayor trabajo en el viñedo. Y a la hora de plantar un viñedo siempre uno busca primero la parte climática, decir, bueno, climáticamente esta zona me gusta. Luego, dentro del clima, elegí suelos, porque los suelos cambian mucho dentro de las posibilidades que hay. ¿Para qué es lo que cambia? ¿Qué parte del componente es importante? Y, por ejemplo, mientras más te acercás a la montaña, empezás a tener mucha más piedra en los suelos, porque han sido aluviones, movimientos. Mientras más te alejás de la montaña, esa piedra desaparece. Pero después, depende la posición, son los tipos de suelo. Los suelos te cambian en 500 metros. A veces en 20 metros el suelo te cambia. ¿Y le eso cambia te mucho cambia el perfil vino? del vino. Sí, es Pero impresionante. Es así, vos me decís, mira, esta es esta uva, No lo pero podés este creer. es un 20 kilómetro, metros. claro, un kilómetro más allá. Yo hago vinos a veces dentro de la bodega que la distancia entre un lugar y el otro son 30 metros. Y son el mismo clima, el mismo cuartel, la misma variedad y te cambia un poco, te cambia la profundidad del suelo y los vinos son increíblemente Está bien, diferentes. pero vos sos uno de los 30 enólogos jóvenes destacados del mundo, así lo dice, por ejemplo, The Drink Business, ¿no? Pero ¿es una percepción tuya de conocer tanto el vino o cualquiera de nosotros nos daríamos cuenta de eso? Ustedes, digo, les pongo esos dos vinos, los prueban y los van a reconocer. Mira, quiero que prueben, por ejemplo, otro vino que viene de otra región de Mendoza perdón, digo. y que veamos un poco también las diferencias y hecho con Malbec. Ese me va a gustar a mí. Tenemos un problema antes que sigas, porque vamos a ponernos de acuerdo esta vez. Abre Sí. la botella, pero no podemos terminar todos tomando las 4 botellas, porque si no ha sido hacer ese programa asesino. No, yo a la le tarde pongo el totalmente corcho de vuelta y me lo llevo. Le tenés que sacar el aire, vaciarlo. No. Aguanta un rato. A la noche llega. Claro, hasta la noche llega, está bien. Sí. Cuando Qué lindo ruidito de ruido, no sí, sé es qué. hermoso. Sebas, cuando estás trabajando en un vino, ¿lo pensás en un cuaderno primero? ¿Hay un trabajo? A ver, hay un trabajo para mí desde el viñedo. ¿Es así? O sea, ¿Es casi un experimento? El trabajo, digo, los vinos empiezan en el viñedo, desde la selección del lugar, desde dentro del lugar, la selección del viñedo en particular y luego el manejo de ese viñedo, desde el riego, desde... Pero también creo que también tenés que pensar, decir, bueno, Sí. tengo que tener la suficiente cantidad de esta uva porque para que esto llegue un vino de un montón de gente. Sí, pero ojo, hay vinos que son para hacer más cantidad de botellas, pero por ejemplo, de estos vinos se hace lo que se puede, porque lo que estás buscando es la máxima expresión del lugar. Entonces a veces hay años que haces 5.000 botellas de cada uno, o años que podés hacer 3.000, o años que podés hacer 10.000, porque no es multiplicable. No es tanto el número. No, es que no es multiplicable esto. Estás hablando de viñedos con ciertas características en ciertos lugares. Ahora vamos a cambiar. Acabamos de tomar un vino Lo que probamos recién venía de la consulta. de la consulta. Ahora nos vamos a qué parte de... Y este vino viene también del Valle de Uco, pero Sí. de otro lugar que se llama Vistaflores. A verte. Sí, Con vámonos. Malbec. Discúlpame, digo, Sí, no, los no, dos no hechos tengo- con Malbec. Los dos Malbec. Pero si vos mirás la etiqueta, lo que hablamos es del lugar y no ponemos el Malbec. La variedad la ponemos en la contraetiqueta. Ah, totalmente, Porque entendemos bravo. la variedad como el vehículo para expresar el lugar, pero lo que buscamos en estos vinos es hablar mucho de las características del lugar. Sí, es distinto. Completamente distinto. Completamente Porque la altura de donde vienen los viñedos es distinto. Este es un vino que viene de un viñedo que está a 100 metros más alto, en una zona con suelos completamente diferentes. Y la vinificación es muy parecida, pero lo que te cambia es el perfil del vino. Y eso, lo importante de esto es que es único e irrepetible. Vistaflores es un lugar en el Valle de Uco que no se puede hacer en otro lugar del mundo. ¿Y durante cuánto tiempo podés tener vendimias iguales? No, las vendimias cambian todos los años y nuestro trabajo, digo, es... Por eso... O sea, ¿vos también- podés sacar el año que viene un vino parecido o idéntico a este? Yo voy a hacer un vino el año que viene de ese lugar, pero va a tener la lectura también del año. Exactamente idéntico no se puede hacer, no son replicables. Y el año cambia porque tenés un año más fresco, tenés vinos por ahí con menos cantidad, menos graduación alcohólica y vinos que se sienten
con más frescura, o tenés años por ahí un poquito más calientes, son vinos más concentrados, y eso te cambia. Siempre está el lugar que es el que pone la impronta, pero el año te cambia. ¿Y cómo uno sigue una etiqueta, ¿no? Esta, ¿no? ¿Cómo haces para años? Es por eso que después dicen, no, lo que pasa es que el 2014 Claro, el estuvo un poco 2013 mejor. es mejor que el 2011. Pero también eso es el placer del vino, la diversidad. No tenés un vino igual a otro. Y esto es lo opuesto a otras bebidas. Digo, Hay que no probarlos todos, por eso. Claro, eso es pero es maravilloso también desde el punto de vista de hacerlo, porque el desafío es siempre nuevo. Y vos siempre te levantás pensando que la añada que viene será mejor que la anterior. claro. Hay que ser muy positivo Hay en que esta tener actividad. fe. Sos una persona formada universitariamente, sos una persona que también tiene la suerte de tener la experiencia de lo empírico, ¿no? De estar en el lugar, de ser una familia, pero sos de una generación que viene de la experiencia universitaria. Durante mucho tiempo esto fue una profesión, se trasladaba de familia en familia. ¿En qué se ganó con conocer mejores las tierras, aprender sobre comportamientos, superficies, no sé? Mira, es muy importante, para hacer vino no se necesita nada. Digo, hay que tener pasión, un viñedo, pero digo, no, por eso la palabra winemaker, que no tiene traducción exacta en el español, sino que sería hacedor de vino, porque no habla de un título universitario, habla de una persona que hace vino. Por supuesto, yo estudié agronomía porque mi pasión era el viñedo. Yo quería, desde el viñedo, al principio quería manejar el viñedo, luego empecé a cultivar el viñedo, a trabajar en el viñedo, y me di cuenta que el paso siguiente era... ¿El viñedo qué es saber cuándo sembrar, saber cuándo cosechar, saber cuándo...? Sí, el mayor, digo, a ver, es elegir un lugar, plantar un viñedo, cultivarlo, digo, desde el riego hasta el manejo del viñedo. ¿Eso cuánto tarda? Hasta que te dé el resultado que a lo mejor no era el que querías. Mirá, un viñedo, plantarlo hasta que empiece a producir entre 3 y 5 años. Depende el lugar, depende la velocidad. Y puede no salir lo como llevo. querías. Sí, lo que pasa es que hoy empíricamente, digo, uno ha venido probando mucho, entonces ya lo que vas haciendo es sobre algunas certezas eligiendo lugares, pero sí, te puede pasar. Y eso es también lo Y ahí es cuando toda la familia te alucinante. mira, ¿no? En Navidad y te dice... Este año fracasaste. ese No, pero lo lindo también es cuando uno planta un viñedo, muchas veces para la generación que viene. Hay muchos viñedos en Mendoza de más de 100 años y son viñedos que uno los hereda de una generación anterior. Y eso es fantástico. O sea que cada vez que vos plantás un viñedo puede ser que trascienda tu trabajo. Por eso también es muy importante para nosotros hoy buscar los mejores lugares para plantar viñedos en los mejores lugares. Está bien. Esa es la primera etapa. Después cuando viene la segunda etapa, cuando vos que decir, vamos a hacer este vino porque queremos que represente el lugar, todo eso, también tenés que pensar en cómo lo vamos a procesar, dónde lo vamos a guardar, durante cuántos días. Sí, pero eso también lo vas aprendiendo, lo vas entendiendo. No todos los lugares deben vinificarse igual, no todos los lugares deben cosecharse el mismo día. Y eso lo vas... Aparte también la filosofía es importante. Con el mismo viñedo, 2 productores pueden hacer 2 vinos completamente diferentes, decidiendo desde cómo regás hasta qué momento cosechás y cómo vinificás, podés cambiar los vinos, y eso es maravilloso. Entonces uno tiene una filosofía, una idea, un concepto de trabajo. Yo sé más o menos qué vinos me gustan a mí y trato de que desde el lugar, respetar el lugar, pero también mantener la filosofía con la que hago el vino. Cuando abrís una botella así al azar, como esta que salió de una caja, ¿encontrás el mismo vino que pensaste, que aquel primero que hiciste? No, uno va aprendiendo, va evolucionando y también los vinos van cambiando. La guarda del vino es... ¿Cambia en botella mucho? Sí, los vinos cambian en botella, crecen. Mucho. Hay vinos que crecen, hay vinos que se caen, el vino está vivo, Claro. va a tener una vida, y eso es algo que también estamos aprendiendo mucho en Argentina, porque hoy los vinos que estamos haciendo son vinos que se van a guardar muchísimo más que los vinos que hacíamos antes. Creo. ¿Cuánto tiempo crees que es eso? Y depende del vino, depende del Más lugar. o menos en esta gama de Yo vinos. creo que estos vinos se tienen que guardar 30 años sin problema. 30 años. Yo creo que sí. Vamos a ver. Vengo en 30. ¿Cuánto? Así tal cual como sale de la bodega con el Sí, empaque que le hicieron hay que ustedes. guardarlos en condiciones de oscuridad y temperatura acorde para que un vino se guarde, pero yo creo que sí, que el ¿Oscuridad total? Ideal, oscuridad total. Yo creo que el potencial de ¿Temperatura? guarda que tenemos en Argentina todavía no lo conocemos. O sea, tenemos un potencial de guarda mucho más largo de lo que creemos, porque hoy de la forma que estamos trabajando los viñedos y de la forma que estamos trabajando en la bodega, hacemos vinos pensados más para guardar también. Claro, actualmente no hay vinos argentinos que tengan 30 años. Sí, sí hay. Y hay Pero algunos pocos. ejemplos muy buenos, pero no son tantos. Yo creo que en el futuro
nos vamos a encontrar con muchos más vinos de guarda. ¿Hay algún Zucardi de hace 30 años atrás que...? No, porque nosotros empezamos este camino de pensar en vinos de guarda en el año 97. Pero ¿Hay que pensarlo? sí, uno lo construye. Los vinos se construyen desde el viñedo. Vos no es un vino que lo haces por casualidad. Eligiendo el lugar, manejando el viñedo, haciendo la vinificación, pensando en el vino. Hay una arquitectura del vino donde uno no empezás de cero. Vos empezás con un lugar que vos moldeás. Ese lugar, esas características de clima y de suelo son las cosas que vos tenés para moldear. Pero sí, se piensa, se sueña, se idea un vino. ¿Esta es la gama bestseller de...? No, top of the line más que bestseller. No, después tenemos un nivel más arriba ¿Y qué que es se más arriba llama, que esto? se llama finca, donde no, por ejemplo, dentro de Altamira, que es un lugar, hablamos de viñedos en particular. Entonces, Ya achicaste lo achicado. claro, pero mientras más arriba vamos, la idea es hablar de cosas más precisas y menos repetibles, ¿no? Estamos hablando de un vino que viene de un viñedo. Por ejemplo, tenemos dos fincas, uno que viene Finca Piedra Infinita y Finca Canaluco. Y son dos viñedos que la familia tiene en una zona que se llama Paraje Altamira. Y bueno, ese vino viene de ese Ese es viñedo en particular. el que abren en Año Nuevo. Abrimos, vos sabés que hay algo que es maravilloso en esta actividad. Yo no tomo vinos míos solamente. Yo tomo No, vinos claro. de mis amigos y compro mucho vino. Y cuando viajo trato de traer mucho vino. Y la mesa familiar es una mesa llena de vinos de la familia, pero de otros productores y del mundo. Porque en definitiva, lo que te decía, no es nuestra pasión. O sea, para mí pensar en la botella que voy a abrir es algo que me emociona. Y en la familia no te concentrás todo el día en probar tus vinos. Tratás de abrir, de disfrutar, de viajar a través del vino. ¿Tomás vino socialmente de forma común o te Todos los cuidás? días, mediodía y noche. Me Me- gusta, es mi... Sí, llego a casa a la noche y siempre abrimos una botella, siempre. Claro, hay un siempre. momento, sí. Y- Para mí es un alimento. Yo ¿Y no si encontraste que ninguna de tus propiedades cognitivas ni...? siempre con moderación. No, pero, obvio, por supuesto. pero, por ejemplo, para mí la experiencia de comer es muy diferente con vino. Cuando vos, o sea, yo me siento a comer y para mí la experiencia de comer siempre va maridada con vino. Y el desafío también está bueno eso, pensar en qué vas a comer y con qué vino lo vas a combinar. Durante mucho tiempo los vinos que consumíamos, todo eso, realmente estaban inalcanzables. ¿Por qué se hizo más accesible? Antes llegar a grandes vinos estábamos hablando de sumas realmente complicadas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Vos tenés hoy vinos y para mí el vino tiene un valor... Si por ahí que- tenés un gran vino, como el que estamos probando ahora, que no es prohibitivo. No, pero a ver, para mí el valor del vino también tiene que ver con la oportunidad de hacerlo. Los vinos que vienen de fincas, donde tu cantidad de botellas que podés hacer es muy chica, tienen una oportunidad, tienen un valor. Pero luego, digo, de la forma en la que estamos trabajando, de la forma en la que manejamos los viñedos, se pueden hacer vinos mucho más accesibles, de gran calidad. Y yo creo que todo nivel tiene vinos honestos, vinos de calidad, vinos que se pueden beber. Y uno no, digo, también hay momentos para tomar diferentes vinos. Entonces, me parece que el desafío es tener vinos para todos los días, tener vinos incluso dentro de una comida para empezar y vinos para terminar. ¿Conoces el viñedo donde se filmó el video de Silvina Luna? No, no. Eso era California. Ah, no, pero el que viaja tanto. No. Es un lugar histórico. Me parece. Es como de la nada. No, porque- Es que hay cosas para preguntar. Él dijo que viajaba mucho, digo, No conozco ese terroir. Le tendrás que haber preguntado si conocía la botella, porque viste que está con una botella está con de una blanco, es verdad, me parece. es verdad. Me parece que es blanco. ¿Te trajo un problema? Claro. No, No. por curiosidad nomás. Exactamente qué es el terroir. El terroir es esa combinación única e irrepetible de clima, de suelo y de la cultura de las personas que hacen vino en el lugar. Es una palabra francesa, de origen francés, que habla de un lugar en particular mezclando esta combinación. ¿Y qué es más importante? Y no, esa combinación de esas tres cosas da algo único. Digo, la consulta, no estamos hablando, o Vistaflores, del mejor vino del mundo. Estamos hablando de un vino particular, hecho en ese lugar. No estamos hablando del mejor vino del mundo, pero es medalla en cualquier lado. Son buenos vinos, son, Claro, vinos, eso. son vinos que juegan en un nivel internacional del más alto, sin dudas. Estamos exportando mucho vino, menos de lo que nos gustaría, más de lo que nos gustaría. No Mira. estamos produciendo lo suficiente como también para ocuparnos tanto de afuera. No, Argentina ha crecido mucho en exportación y hoy se ha vuelto un jugador importante en el mundo del vino, pero todavía hay mucho por hacer, hay mucho por caminar, hay muchos mercados por llegar.
Yo siempre digo, hay mucho por evangelizar sobre el vino argentino, pero tenemos una oportunidad, hay un reconocimiento, hay un afecto por Argentina y sobre todo la calidad de vinos que estamos haciendo no lo hemos hecho nunca. Y hay otra cosa que es muy importante, no se impone una región con un solo productor. Es muy importante un conjunto de productores trabajando juntos y saliendo a comunicar Argentina, Mendoza, el Valle de Uco, La Consulta, Vistaflores. Y primero compartimos y luego competimos. Y con políticas apropiadas, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, El Estado, me parece que en una actividad tan grande que afecta tanto a la tierra, tanta gente. Lo que pasa es que el vino, por ejemplo, no es una actividad que genere un PBI muy grande. Lo que tiene es una actividad de alto impacto social, por ejemplo, para una región como Mendoza, porque genera muchísimo trabajo, pero no solo en la gente que trabaja el vino, sino alrededor, porque vos exportás un vino que lleva una botella, un corcho, una etiqueta, que lleva la palabra Argentina, que va en una caja. O sea, el vino es un embajador de Argentina. Digo, cuando alguien compra una botella de vino argentino afuera, está comprando parte de Argentina, cultura de Argentina, que eso también es muy importante. El vino es parte de nuestra cultura. ¿Cómo te proponen las botellas? ¿Cómo eligen? Porque esta botella, ¿cómo te las proponen? ¿Te encargas de eso? ¿Hay otra gente que se encarga de botellas? A ver, nosotros trabajamos, al ser una bodega familiar, estamos todos metidos y eso es importante, pero la forma de la botella no tiene un impacto sobre el vino. Esa botella que tenés en la mano es una botella de Borgoña. La tradición es que Borgoña usaba esas botellas. Y esta botella que está acá al lado es una botella tipo Bordeaux. Esto ha tenido una historia porque los vinos de Borgoña eran vinos con menos cantidad de materia colorante, entonces no necesitaban tanto esta pancita a la hora de servirlos. Pero luego ahora, yo es más... ¿Qué tiene que ver la pancita? Y porque los sedimentos, cuando la botella estaba acostada, por ejemplo así, al tener más sedimentos, quedaban acá abajo. Entonces cuando servías hasta un cierto punto y los sedimentos no pasaban a la copa. Eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con las características del lugar de donde se desarrollaron las botellas, pero ahora es una decisión más de lo que querés comunicar o de qué te gusta. Sí, yo decía, en alta gama de vinos que veo a veces en el mundo, con qué elegancia defienden también la tapa rosca, ¿no? Bueno, la tapa rosca, lo que pasa es que, a ver, la tapa rosca que nosotros conocemos en Argentina y que relacionamos no tiene nada que ver con la que se usaba hace 30 años, que era muy mala. La tapa rosca es un gran cierre hoy, que en algunos países del mundo con menos tradición vitivinícola los han aceptado muy rápido. Por ejemplo, Inglaterra es un país que aceptó la tapa rosca muy rápido. Y en otros países como los nuestros, o como incluso Francia, Italia, España, cuesta más porque la gente tiene la percepción de un vino de calidad con el corcho. Ahora, solo en los blancos por ahí la tapa rosca. Claro, sí, pero el blanco va en los blancos los rosados también. Ha crecido mucho en Argentina, pero lo que hoy se ve en el mundo también mucho tinto con tapa roja. ¿Y el corcho de plástico? Bueno, son diferentes cierres, son diferentes tipos de cierre. Hay corchos de plástico buenos, hay... Pero ya ha cambiado ese concepto de que el corcho hace al vino. No, es que el corcho no hace al vino, el que hace al vino es el viñedo. Claro, esto no nos lo tenemos que olvidar. Digo, un vino, la calidad de un vino se define en el viñedo. Luego en la bodega tenemos que tratar de cuidar o potenciar esa calidad, pero nunca vamos a poder pasar por arriba de la calidad intrínseca que viene desde el viñedo. ¿La familia con los menores qué está haciendo en este momento? ¿En qué etapa están? ¿Vos tenés hijos, por ejemplo? Sí, yo tengo 2 niñas. ¿De edades? 2 y medio y 8 meses. Y ya les va a estar, mientras le vas cantando, le vas diciendo, es importante que sigas esto. No, mira, hay algo, para mí esto es muy importante, yo tuve oportunidad de elegir. Yo podría haber elegido cualquier actividad. Mis padres me mostraron con la pasión que ellos hacen esta actividad y bueno, yo me enganché, pero fue mi decisión. Yo si estoy sentado acá es porque yo decidí que mi pasión era el vino. Y con mis hijas pienso... Le voy a dejar un rocinito de acá. Por supuesto que uno les va a mostrar la pasión y se van a criar en un viñedo. Papá, no porque es el que ambiente mezclen 2 natural. vasitos a ver un gusto que les guste. Pero se van a criar qué sé yo, en la familia se toma vino y empezarán tomando vino con soda y de a poco se irán yendo a tomar vino y por supuesto que van a tener un estímulo que tiene, pero lo importante es elegir. Es muy importante porque esa es la clave en las empresas familiares. Sé que hay un montón de gente opinando, charlando, más allá de cómo están bebiendo hasta ahora y todo eso, pero hay muchos, nosotros intentamos, vos en parte lo acabas de decir, pero siempre que viene alguien que se ha especializado, que le ha ido bien, que ha invertido tiempo en su preparación para hacer lo que hace, indudablemente inspira y mucha gente ahora con Twitter tiene la posibilidad de preguntar rápidamente. ¿Qué clase de gente se necesita para trabajar en el vino? Vos en este caso hablas de un amor
de lo que te inculcó tu familia y la pasión que le han puesto al vino, ¿no? Bueno, Pero la industria, ¿qué está necesitando? ¿Ingenieros agrónomos? Bueno, ¿Está buscando...? Hoy lo fantástico es que, digo, a ver, por supuesto para dedicarse a esta actividad la pasión es necesaria, pero luego hay carreras, digo, donde te profesionalizás y profundizás en el conocimiento. Pero sí, digo, a ver, es una actividad donde la parte agrícola, los ingenieros agrónomos son muy importantes, enólogos también son muy importantes, pero también como es se genera, se embotellan los vinos, o sea, hay una cantidad diversa de actividades. Lo que vamos viendo hoy es que cada uno se va especializando más en una parte del proceso, pero se necesita pasión, ganas de... estamos también en una actividad al aire libre, que eso significa... No, lo que te digo lo digo al aire libre, que significa que no tenés techo, también tenés muchos riesgos, como heladas, como granizos. Entonces es una actividad que de afuera todo el mundo la ve y dice, qué lindo, hace vino, qué maravilloso, pero luego cuando uno entra te das cuenta que es una actividad que tiene sus riesgos, hay que poner, no son actividades para hacer plata, son actividades como procesos de vida. Empieza la buena época para ir a Mendoza, o sea, todo el año es lindo para ir a Mendoza, siempre hay sol, el clima es muy... No, pero ahora es muy lindo. Para mí Ahora. Mendoza es octubre, noviembre y luego marzo, abril, porque por ahí son los meses un poquito más frescos y más lindos. ¿Se puede ir a visitar la...? Sí, en la bodega nosotros tenemos 2 bodegas, una en Maipú, donde en Maipú tenemos 2 restaurantes, tenemos un área de turismo y 2 restaurantes, uno se llama La Casa del Visitante y otro Pan y Oliva, que está relacionado al aceite de oliva, porque tenemos nuestra fábrica de aceite ahí, en la cual mi hermano se encarga. Se me acabó el botellón grande de primera. Mandaremos. Y Julia, que es mi hermana, maneja toda la parte de turismo. Y ahora estamos abriendo una nueva bodega en el Valle de Uco, que es esta zona, sobre todo en la bodega está en Altamira, que es uno de los vinos que traje. Y bueno, esa bodega también va a tener un bodega restaurante. parece parte de la montaña. Yo vi fotos y es rarísima la construcción. Está construida pensando en la montaña e inspirada en la montaña. Como te conté, para nosotros los vinos de montaña, o sea, nosotros hacemos vinos de montaña. Entonces la clave más importante de nuestros vinos es la montaña. Entonces está toda construida con materiales del lugar. Piedra del lugar, agua del lugar, arena del lugar y el cemento viene de la montaña. Ojalá que mi hija se enganche con uno como es. Claro. Y todo, cuando te parás al lado de la bodega tiene todas paredes inclinadas y está como creciendo del lugar. La buena de esta actividad es que siempre tenemos más proyectos que plata y tiempo. Y eso es salud. Claro. Bueno, eso hace que necesiten de toda una familia, generaciones para llevar a cabo lo que quieren. Sebastián, gracias por haber venido, gracias por habernos Un placer, gracias a ustedes. Acá pregunta, ¿estos vinos se consiguen? Sí, son vinos conseguibles, ¿no? Sí, se consiguen en vinotecas en Buenos Aires o en el país se consiguen. Y si no, escribiéndonos por la página los podemos orientar. ¿Y tienen inconseguibles? Y hay algunos vinos que son mucho más difíciles de conseguir, que aparte los administramos 2 botellas para acá, 3 botellas para acá. Los que todos ¿Eso queda como en un circuito muy íntimo? ¿Queda como una devolución de gracias por, no sé, para agradecimientos? No, en general tratamos de hacer vinos que lleguen siempre al mercado, pero hay vinos que hacemos 1.800 botellas nada más por año, y esos son vinos que van a lugares bastante exclusivos. ¿Son vinos de qué precio, se puede saber? O... Sí, esos son vinos de 1.200, 1.500 pesos, depende. Y a partir también a los vinos que se van guardando, vinos más viejos. La botella, no la caja. No, la botella. La botella. Y son vinos que también a medida que se van guardando, son de añadas más viejas, su precio crece. Si uno tiene mucho, por ejemplo, yo tengo una pequeña cama donde tengo muchos vinos de hace muchos años atrás. Sí. Pero necesito revisarlo, para revisarlo tengo que abrirlos. Y sí. Pero si los abro... Te lo tenés que tomar. Por eso hay que comprar una caja de cada vino, entonces vas abriendo y vas chequeando. Y cuando ves que el vino no va bien, te lo abrís todo y te lo tomas. No, pero siempre es lindo comprar más de una botella si se puede, para ir viendo cómo evoluciona. Y también lo que hay que ver es que hay que guardar los vinos correctos. Hay vinos que están hechos y vienen de lugares para guardar. Oscuro, temperatura. No, pero digo, los vinos correctos. Hay vinos que están preparados para ser guardados y vinos que no, que son para tomar en el año. Son jóvenes. Me lo estás avisando recién ahora, ¿qué crees que haga? No, te he traído una botellita vieja. Bien ahí. Qué contento. Esa la vas a poder llevar. Así que algo a la cava. A la cava. Gracias. Es lo único que quería hacer. Sebastián Zucardi, muchas gracias. Saludos a tu familia, a tu hermano, a todos los que conozco. Muchas gracias. Así pasó Sebastián Zucardi con su especial sobre vinos de terroir.